Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Te encuentras aclarándote la garganta 10, 20, a veces 50 veces antes del almuerzo? Tragas, toses, tomas un sorbo de agua tibia. Funciona durante unos 30 segundos. Luego, esa sensación espesa y pegajosa regresa de inmediato. Es peor por la mañana. Es peor en el momento en que tu cabeza toca la almohada por la noche. Y nada de lo que comes o bebes parece solucionarlo. Ni la miel, ni el limón, ni el té. Pero esto es lo que nadie te dice. En la gran mayoría de los pacientes mayores de 60 años que lidian con este problema exacto, la garganta no es la fuente. Algo más que está sucediendo en otra parte de tu cuerpo está desencadenando toda esa mucosidad. Y la mayoría de las personas, incluso muchos proveedores de atención médica, nunca lo identifican. Al final de este video sabrás exactamente qué lo está causando, las 4 razones respaldadas por la investigación que hay detrás y un plan claro que puedes comenzar esta misma noche. Pero primero, debes comprender la única causa oculta responsable de la mayoría de los casos, y ocurre mientras duermes. Mi nombre es el Dr. William Li. Soy un especialista en salud para personas mayores con 10 años de experiencia clínica trabajando con pacientes mayores de 60 años. En esos 10 años he visto cómo esta queja exacta es descartada una y otra vez como algo simple del envejecimiento. Hoy no te voy a dar consejos genéricos. Te voy a decir exactamente lo que le diría a mi propia madre si estuviera sentada frente a mí en este momento. Las causas reales y los pasos reales que funcionan. Antes de nombrar las 4 causas, necesito replantear algo importante, porque la mayoría de las personas tienen una idea equivocada sobre la mucosidad en sí. Y ese malentendido es la razón por la que este problema nunca se resuelve. La mucosidad no es tu enemiga. Tu cuerpo la produce todos los días por razones excelentes. Es la primera línea de defensa de tu sistema respiratorio. Atrapa el polvo, las bacterias, los virus y las pequeñas partículas suspendidas en el aire antes de que lleguen a tus pulmones. Mantiene suave y protegido el delicado tejido que recubre tus vías respiratorias. El problema no es la mucosidad en sí. El problema comienza cuando esa mucosidad, que normalmente es delgada, acuosa y fácil de limpiar, se vuelve espesa, pegajosa y lenta. En lugar de moverse por tus vías respiratorias de forma natural, se acumula en la parte posterior de la garganta. Y aquí hay algo que a la mayoría de los adultos mayores nunca se les ha dicho claramente. La investigación ha confirmado que el aclaramiento mucociliar, ese es el término médico para la cinta transportadora natural de tu cuerpo, que barre la mucosidad hacia arriba y hacia afuera de tus vías respiratorias, se ralentiza notablemente con la edad. Las diminutas estructuras en forma de vello que recubren tus vías respiratorias se llaman cilios. A medida que envejecemos, esos cilios baten más lento y con menos fuerza. Los estudios demuestran que los tiempos de tránsito de la mucosidad nasal aumentan significativamente después de los 60 años. Traducción. La mucosidad que se habría eliminado en minutos a los 45 años puede permanecer durante horas a los 65 o 70 años. Es por eso que cualquier cosa que desencadene una producción adicional de mucosidad afecta más a los adultos mayores y dura más tiempo. Y aquí es donde se pone interesante, porque cada una de las 4 causas que estoy a punto de explicarte se vuelve más poderosa a medida que envejecemos. 1. Reflujo silencioso, la causa oculta que ocurre mientras duermes. La primera causa es a la que quiero que prestes la mayor atención. Se llama reflujo laringofaríngeo. La mayoría de las personas nunca han oído ese término. Permíteme explicarlo claramente, porque esta condición por sí sola es la razón más frecuentemente pasada por alto de la mucosidad crónica en la garganta en adultos mayores de 60 años.
¿Sabes cómo se siente el reflujo de ácido común? Esa sensación de ardor en el pecho después de una comida pesada. Acidez estomacal. Esa es la versión ruidosa y obvia. Pero hay una versión más silenciosa. Una que no viene con ningún ardor en el pecho en absoluto. Una que puede pasar desapercibida durante meses o incluso años. Se llama reflujo silencioso o RLF para abreviar. Esto es lo que sucede. Hay una pequeña válvula muscular en la parte inferior de tu esófago, el tubo que conecta tu boca con tu estómago. Se supone que esa válvula debe cerrarse herméticamente después de comer, pero a medida que envejecemos, esa válvula se debilita. El ácido del estómago no solo sube por el esófago inferior, viaja por todo el camino pasando el pecho, hacia la garganta, hacia la laringe, a veces más arriba. Y aquí está la parte crítica. Tu garganta y tus cuerdas vocales son mucho más sensibles al ácido de lo que es tu esófago. Incluso las gotas microscópicas de ácido que llegan a la garganta causan una irritación significativa. La respuesta de tu cuerpo: producir más mucosidad para recubrir y proteger el tejido. Una biología completamente lógica. Pero noche tras noche, mientras duermes y no tienes idea de que esto está sucediendo, esa respuesta de mucosidad sigue activándose. Ahora, aquí está el detalle que hace que esto sea tan fácil de pasar por alto. Las investigaciones muestran que hasta el 50% de las personas con RLF no tienen acidez estomacal en absoluto, ni ardor en el pecho, ni síntomas digestivos obvios, solo aclaramiento crónico de la garganta, ronquera leve que empeora por la mañana y esa mucosidad que no cesa. Los datos de la clínica Cleveland señalan que aproximadamente el 10% de los adultos tienen RLF. Y resulta que más de la mitad de las personas que acuden a un especialista de la garganta por ronquera crónica lo padecen. Pregúntate honestamente, ¿tu garganta está peor por la mañana que el resto del día? ¿Notas que te aclaras más la garganta cuando te inclinas hacia adelante o te acuestas? ¿Tu voz suena ronca cuando te despiertas por primera vez? Esos patrones importan. Una nota importante: si tomas medicamentos analgésicos, antiinflamatorios con regularidad para la artritis o el dolor articular, las investigaciones demuestran que esa clase de medicamentos está asociada con el empeoramiento del reflujo. El mecanismo implica una reducción de las prostaglandinas, sustancias protectoras que normalmente protegen el revestimiento del estómago. Ahora, quiero ser absolutamente claro. No te estoy diciendo que dejes ningún medicamento. Nunca cambies nada por tu cuenta. Pero esta es una conversación que vale la pena tener con tu médico. Pero quédate conmigo porque la próxima causa es aún más engañosa. 2. Goteo postnasal por inflamación crónica leve de los senos paranasales. La segunda causa es una con la que muchas personas viven en silencio porque no se manifiesta de la manera que esperan. Cuando la mayoría de las personas se imaginan problemas en los senos paranasales, piensan en dolores de cabeza punzantes, presión facial intensa o una respiración completamente bloqueada. Sí, esa es una versión, pero en muchos adultos mayores de 60 años, la inflamación crónica de los senos paranasales es mucho más silenciosa que eso. Sin dolor de cabeza dramático, la respiración se siente mayormente bien y, sin embargo, tus senos paranasales levemente inflamados están produciendo un goteo constante y adicional de mucosidad que drena lenta y silenciosamente por la parte posterior de la garganta. Eso se llama goteo postnasal. Un estudio de 2023 en pacientes con goteo postnasal crónico encontró que la edad promedio de los pacientes era de 60 años, lo que confirma que este es en gran medida un problema de mayores de 60 años. El malestar en la garganta fue el síntoma más reportado, apareciendo en casi el 74% de los pacientes. Este es el patrón. Te vas a la cama sintiéndote bien. Mientras duermes, la gravedad hace su trabajo.
Esos senos paranasales levemente congestionados drenan constantemente hacia la parte posterior de la garganta. Por la mañana hay una acumulación espesa esperándote. Esa sensación de pesadez, ese impulso inmediato de aclararte la garganta antes de tu primer sorbo de té. Ahora, muchas personas compran antihistamínicos en la farmacia, asumiendo que tienen alergias. Aquí está el problema. Los antihistamínicos secan la mucosidad temporalmente sin abordar la inflamación subyacente. Y la mucosidad seca y espesa suele ser más incómoda que el problema original. El enfoque con la investigación más sólida que lo respalda es el enjuague nasal diario con solución salina tibia. El documento de médicos europeos sobre rinosinusitis, uno de los documentos más autorizados en este campo, otorga a la irrigación nasal con solución salina una clasificación de evidencia de nivel 1A. Una revisión sistemática de 2025 en la revista Medicine confirmó que la irrigación nasal es eficaz, segura y de bajo costo para reducir el goteo postnasal. La palabra clave es consistencia, diario, no ocasional. ¿Alguna vez has probado un enjuague nasal? Cuéntamelo abajo. Tu experiencia podría animar a otra persona que esté viendo esto en este momento. 3. Mucosidad relacionada con medicamentos, la causa que nadie sospecha. Esta tercera causa sorprende genuinamente a las personas porque cuando los pacientes piensan en su garganta, sus recetas diarias simplemente no están en la lista de sospechosos. Pero, para muchos adultos mayores, ciertos medicamentos ampliamente recetados contribuyen directamente a los síntomas persistentes de la garganta. El ejemplo más documentado es una clase de medicamentos para la presión arterial llamados inhibidores de la ECA. Eso significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos se recetan ampliamente y por lo general se toleran bien, pero conllevan un efecto secundario reconocido en toda su clase: garganta seca e irritada y un impulso constante de aclararla. El mecanismo está bien establecido. Los inhibidores de la ECA permiten que una sustancia llamada bradicinina se acumule en el cuerpo. En personas susceptibles, esa acumulación desencadena irritación en la garganta. No es una reacción alérgica, es un efecto farmacológico. ¿Qué tan común es esto? Las investigaciones en la revista Chest y en múltiples estudios informan de este efecto secundario en aproximadamente el 5% al 20% de los usuarios. Un gran estudio de más de 29.000 pacientes encontró que los adultos mayores de 60 años tenían una probabilidad un 53% mayor de desarrollarlo en comparación con los usuarios más jóvenes. Eso hace que esto sea particularmente relevante para nuestra audiencia. En aquí está el detalle del tiempo que hace que se pase por alto la conexión. Este efecto secundario no siempre aparece de inmediato. Puede aparecer semanas o incluso meses después de comenzar a tomar el medicamento. Por lo tanto, si comenzó a tomar un medicamento para la presión arterial hace 7 meses y su garganta le ha molestado desde entonces, pueden parecer completamente no relacionados, pero a menudo no lo son. Nuevamente, no le estoy diciendo que suspenda ningún medicamento, pero si toma una pastilla para la presión arterial y el aclaramiento de la garganta comenzó o empeoró por la época en que la comenzó, esa es una conversación que vale la pena tener con el médico que se la recetó. Existen clases alternativas, los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina, que reducen la presión arterial igualmente bien sin el mismo efecto secundario. Si todavía estás conmigo, deja el número 4 en los comentarios. Quiero saber quién está prestando atención. 4. Deshidratación e irritantes ambientales trabajando juntos. La cuarta causa son en realidad dos factores que trabajan en equipo y juntos afectan más que cualquiera de los dos por separado. El primero es una hidratación inadecuada. Esto suena casi demasiado simple, pero la ciencia es convincente. Piensa en la mucosidad como en la miel. La miel tibia fluye, la miel fría es espesa y lenta.
Es la misma sustancia, solo la hidratación circundante cambia su comportamiento. Tu mucosidad funciona de la misma manera. La mucosidad bien hidratada es delgada y fácil de limpiar. La mucosidad deshidratada es pegajosa y se acumula. Aquí está el problema exclusivo de los adultos mayores. Las investigaciones han establecido firmemente que el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible con la edad. Puedes estar lo suficientemente deshidratado como para espesar tu mucosidad sin sentir sed jamás. Esperar a tener sed es una trampa. Significa que puedes vivir en una deshidratación constante y leve sin darte cuenta. Un objetivo práctico al que se hace referencia en las guías de nutrición clínica es de aproximadamente 30 mililitros de líquido por kilogramo de peso corporal al día de todas las fuentes, incluidos el agua, las infusiones de hierbas, las sopas y las frutas y verduras ricas en agua. El cambio de comportamiento consiste en beber de forma intencionada, no reactiva. El segundo factor es el ambiental. El aire interior seco y con calefacción durante el invierno extrae la humedad del revestimiento de las vías respiratorias. El humo de la leña, los vapores fuertes de limpieza, la contaminación del tráfico, las velas aromáticas, el aire acondicionado seco, todo esto crea una irritación crónica de bajo nivel que mantiene la respuesta de mucosidad atascada en la posición de encendido. Estos no son desencadenantes dramáticos, son factores de fondo, invisibles, constantes, acumulativos, y es exactamente por eso que se pasan por alto. Señales de advertencia que necesitan un médico, no un autocuidado. Antes de darte el plan de acción, quiero ser honesto acerca de ciertas señales que van más allá de los problemas comunes de mucosidad. Por favor, habla con tu médico de inmediato si notas mucosidad constantemente teñida de sangre, incluso una pequeña cantidad. Pérdida de peso inexplicable junto con tus síntomas de la garganta. Dificultad para tragar que empeora progresivamente. Un bulto o hinchazón persistente en el cuello o un cambio importante en la voz que no mejora. La gran mayoría de la mucosidad persistente en la garganta de los adultos mayores es benigna y se puede solucionar, exactamente de lo que hemos estado hablando. Pero tu cuerpo a veces usa los síntomas para señalar algo que necesita atención profesional. No manejes esas señales por tu cuenta. Visita a tu médico. Permíteme contarte sobre una paciente a la que llamaré Margaret. Margaret tenía 78 años. Era una maestra de escuela jubilada que había enseñado tercer grado durante más de 40 años. Vino a verme con una queja que se había apoderado de su vida. Aclaramiento constante de la garganta. Había estado sucediendo durante casi 2 años. Me contó que se aclaraba la garganta con tanta frecuencia durante las cenas familiares que sus nietos habían comenzado a imitarla. Había ido a 3 proveedores diferentes. Cada uno le dijo alguna versión de «es solo la edad» o «probablemente sean alergias». Me trajo su lista de medicamentos. Justo al principio estaba un medicamento para la presión arterial que había comenzado 16 meses antes. El momento encajaba exactamente. Su aclaramiento de garganta había comenzado aproximadamente un mes después de empezar a tomarlo. También discutimos su postura al dormir, el horario de su cena y su consumo de agua. Admitió que rara vez sentía sed y que bebía quizás 2 vasos pequeños de agua al día. La envié de regreso al médico que le recetó el medicamento con preguntas específicas. Su médico la cambió a una clase diferente de medicamento para la presión arterial. Comenzó a beber agua tibia por la mañana, elevó la cabecera de su cama 2 pulgadas y dejó de comer después de las 7 de la tarde. En un plazo de 6 semanas, el aclaramiento de la garganta disminuyó en casi un 80%. Regresó conmigo y me dijo: «Dr. William Lee, mi nieta me dijo ayer que extraña el sonido de mi garganta». Ambos nos reímos. Luego dijo algo en voz más baja. «Pasé 2 años pensando que mi cuerpo se había rendido conmigo. No lo había hecho. Simplemente nadie se había molestado en escuchar».
Ese momento se quedó conmigo. Esto es exactamente lo que debes hacer después de ver esto. 1. Deja de comer al menos 3 horas antes de acostarte. Cuando te acuestas con un estómago que todavía está digiriendo activamente, la gravedad deja de protegerte. 3 horas de tiempo en posición vertical después de tu última comida le dan a tu cuerpo una gran ventaja contra el reflujo silencioso. 2. Eleva la cabecera de tu cama unos pocos centímetros. Usa una cuña firme o coloca algo debajo de las patas de la cabecera, no solo una almohada extra, que solo dobla tu cuello. Incluso una pequeña inclinación utiliza la gravedad para mantener el contenido del estómago donde pertenece durante la noche. 3. Bebe 1 o 2 vasos de agua tibia a primera hora de la mañana, antes del café, antes del desayuno, antes de tus medicamentos. Este único hábito rehidrata tu cuerpo después del ayuno nocturno y comienza de inmediato a diluir la mucosidad acumulada. Consistentemente, uno de los cambios más impactantes que reportan los pacientes. 4. Comienza un enjuague nasal diario con solución salina tibia. Usa una taza neti o una botella de compresión de tu farmacia. Usa agua que haya sido hervida y enfriada a una temperatura tibia y cómoda. Nunca agua directamente del grifo. Agrega una pequeña pizca de sal y opcionalmente una pizca diminuta de bicarbonato de sodio. Una vez al día, idealmente por la mañana, dale al menos 2 semanas de práctica constante antes de juzgar el resultado. 5. Programa una revisión de medicamentos con tu médico. Trae tu lista completa de recetas y el cronograma de cuándo comenzaron los síntomas de tu garganta. Si tomas un medicamento para la presión arterial, pregunta específicamente si es un inhibidor de la ECA y si una alternativa podría ser mejor para ti. Nunca suspendas nada por tu cuenta, solo haz la pregunta. 6. Hidrátate intencionadamente a lo largo del día. No esperes a tener sed. Establece recordatorios. Mantén el agua visible donde quiera que pases la mayor parte de tu tiempo. Intenta dar sorbos constantes en lugar de grandes tragos. 7. Reduce los irritantes ambientales en tu hogar. Usa un humidificador en invierno. Evita las velas con aromas fuertes. Cambia a productos de limpieza sin fragancia. Y ventila las habitaciones después de usar productos químicos fuertes. Pequeños cambios, gran impacto acumulativo. Una palabra rápida sobre los remedios populares. La miel tiene verdaderas propiedades calmantes. No es dañina y puede calmar los síntomas temporalmente, pero no aborda la causa subyacente. Los lácteos no crean mucosidad de la nada. La ciencia no respalda esa vieja afirmación. Sin embargo, en algunas personas, las proteínas de los lácteos pueden hacer que la mucosidad existente se sienta más espesa. Vale la pena intentar un experimento de reducción de 2 a 3 semanas si sospechas de ello. Y el azúcar en las bebidas calientes en realidad puede extraer la humedad del tejido de la garganta a través de la ósmosis. Por lo tanto, el agua tibia sola o el agua tibia con un chorrito de limón y sin azúcar es la mejor opción. Esto es lo que quiero que te lleves hoy. Esa mucosidad de la garganta persistente no es algo que tengas que aceptar como una parte normal de envejecer. Es una señal. Y ahora tienes un marco basado en la investigación para comprender lo que esa señal podría estar diciéndote y un plan paso a paso para responder a ella. Reflujo silencioso que ocurre tranquilamente mientras duermes, sin acidez estomacal que te advierta. Goteo postnasal, por inflamación leve de los senos paranasales. Irritación de garganta relacionada con medicamentos, documentada ya en miles de pacientes revisados por pares.
Y la presión de fondo combinada de una hidratación inadecuada y los irritantes ambientales trabajando silenciosamente en tu contra. Ninguno de estos requiere que aceptes una vida de aclaramiento constante de la garganta. Cada uno tiene una respuesta práctica respaldada por la evidencia, y ninguno de ellos requiere una receta médica para comenzar a abordarse. Si alguien te ha dicho alguna vez que es solo tu edad, espero que el día de hoy te haya dado una perspectiva muy diferente, porque mereces más que un descarte. Mereces una explicación. Tu edad no es una debilidad. Tu conocimiento es tu poder. Y en el momento en que comprendes lo que tu cuerpo realmente te está diciendo, dejas de ser un pasajero pasivo y te conviertes en el conductor de nuevo. Todo lo que he compartido hoy es información de salud general basada en 10 años de experiencia clínica e investigación médica publicada. La situación de cada persona es única. Antes de tomar cualquier decisión de salud, especialmente con respecto a los medicamentos, consulta con tu propio médico. Si este video te ayudó a ti o a alguien que amas, compártelo. Ese único acto de compartir podría salvar a alguien de pasar 2 años siendo ignorado. Suscríbete al Dr. William Li para obtener más información honesta sobre la salud de las personas mayores y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene a continuación. Cuídense mucho, manténganse informados. Los veré en el próximo.